Decía San Agustín que el regalo de la paciencia es la paciencia, y la oposición me hace ejercitarla de manera profunda y en serio y a fondo. La inmensa mayoría, fíjense la hipocresía opositora. La semana pasada, primero toda la campaña hablaron de la violencia, que había condiciones terribles en el país y no sé cuántas cosas, y la semana pasada estuvieron a punto de asesinar a Donald Trump, y la oposición no dice nada. La iniciativa para condenar este acto de violencia es nuestra, de nuestro movimiento, la presentó el diputado Benjamín Robles en la mesa directa. Hoy aquí, de igual manera, hipócritamente, le llaman popular o populismo a la democracia. Ahora resulta que ellos, que son injuriados también por algunos sujetos del Poder Judicial, que dicen que ellos no son políticos, que cómo nos atrevemos a que el pueblo decida su participación o no como parte del Poder Judicial, vienen aquí a renegar de la democracia. Les recuerdo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo se llama democracia. El pueblo decide, y por más que les irrite, en México decide el pueblo de México y nadie más. Dice el compañero presidente que los políticos nos repetimos, y yo lamento tener que repetirme en esta tribuna, pero se los vuelvo a decir porque les entra por una oreja y les sale por la otra. Francisco Zarco, en el siglo XIX, cronista del Constituyente 1856, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos, y abogadas ahora será, y más honrados y honradas, entre las seres humanos íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. En las últimas horas, en una reciente intervención, el diputado Fernández Noroña abordó diversos temas relacionados con la política nacional y las críticas que ha recibido en la administración actual por parte de la oposición. Utilizando una cita de San Agustín sobre la paciencia, Noroña comenzó su discurso refiriéndose a la hipocresía de la oposición, la cual, según él, ha utilizado la violencia como un tema central en sus campañas, mientras guarda silencio en otros actos violentos que ocurren en otros contextos, como los relacionados con Donald Trump. Gerardo Fernández Noroña destacó que la iniciativa para condenar ciertos actos de violencia provino de su movimiento, específicamente presentada por el diputado Benjamín Robles. Además, criticó a la oposición por referirse a la democracia como populismo, defendiendo que el ejercicio del voto universal, secreto y directo es la esencia misma de la democracia, donde el pueblo tiene la última palabra. En este sentido, recordó las palabras del cronista constituyente de 1856, Francisco Zarco, quien abogaba por la elección de los más dignos y honrados para los cargos públicos, sugiriendo que la elección y la renovación son garantías de un buen gobierno, ya que los malos funcionarios no se perpetuarán en el poder. El diputado también criticó al ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, por tener retenido un expediente relacionado con el pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, calificando de ignorante su declaración sobre la elección de los secretarios de Estado. Y si por alguna vez se equivoca mandando un imbécil a la corte como suele mandar las otras partes, no hay ninguna alusión hacia ninguna parte opositora. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su falla. Les reitero que el presidente de la Corte, el más grande presidente que ha tenido el país, Benito Juárez García, fue elegido por el pueblo de México. Y ahora vituperan, reniegan, descalifican, injurian. No entendieron el 2 de junio la decisión del pueblo. Siguen regateándole a la ciudadanía el derecho a decidir el Poder Judicial. Y ahora además, por peteneras, ese ministro Luis María Aguilar, que ha tenido guardado en su escritorio por casi un año el expediente del pago de impuestos de Salinas Pliego, dice que por qué no se eligen a los secretarios de Estado, porque vivimos un régimen presidencialista y el poder ejecutivo se deposita en solo ser humano, quien está en la presidencia de la República. En este caso será nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Que un ministro de la Corte demuestre un nivel de ignorancia de ese tamaño del marco constitucional es espeluznante, pero les aplauden porque los propusieron la 14
caterva del PRI del PAN, que hoy son minoría. Dicen, escúchenos, pues si los escuchamos hasta el hartazgo, hasta la náusea. El problema es que no quieren discutir con seriedad. El problema, fíjense cómo son, de ignorantes o de perversos o de ambos. Es que están sobrerepresentados. Todo régimen político que no sea de representación proporcional pura se sobrerepresenta. Noroña defendió el régimen presidencialista de México y se mostró confiado en la capacidad del pueblo para elegir a sus líderes. Fernández Noroña señaló la sobrerepresentación en el régimen político actual, argumentando que si México tuviera un sistema electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, su movimiento tendría una mayoría aún más significativa en ambas cámaras. Afirmó que el régimen mixto actual antepera la sobrerepresentación y defendió la legitimidad de su mayoría en el Congreso. Asimismo, se mostró dispuesto a discutir y resolver las dificultades que una reforma del calado que proponen implica, pero dejó claro que no están abiertos a defender lo indefendible ni aceptar los lamentos de la oposición, a quienes acusó de perder contacto con la realidad tras la decisión del pueblo el 2 de junio. En sus palabras finales, el diputado Fernández Noroña subrayó que aunque la coalición electoral que formaron con el PT y el Verde no es una coalición estricta, sino con candidaturas comunes, se mantienen unidos por compromiso y congruencia. Rechazó las críticas sobre la sobrerepresentación y cuestionó las acciones y declaraciones de figuras como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral. Y si tuviésemos un régimen electoral como el de Gran Bretaña o Estados Unidos, tendríamos el 93% del Senado y el 85% de la Cámara de Diputados, y el régimen mixto atempera la sobrerepresentación. Pero como no les parece, fíjense, nos van a bajar del 95 a 2/3, del 93, del 85 a 2/3, y no les parece suficiente. Quisieran ponernos en el 62%, pues están diciendo patrañas. Es el régimen que ustedes instauraron, es el régimen que no quisieron cambiar. Legítimamente tenemos 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Vamos a hacer las reformas y estamos abiertos a las propuestas para resolver las dificultades que una reforma de este calado implica, pero no estamos abiertos a su defensa de lo indefendible, no estamos abiertos a sus lamentos, no estamos abiertos a su absoluta pérdida de la ubicación en la realidad que les dio el 2 de junio el pueblo de México. Termino, porque la coalición electoral, que no es coalición, son candidaturas comunes, terminó el 2 de junio. Nada obliga a los aliados del PT y el Verde a estar en la misma línea. Nos obliga el compromiso, la consecuencia, la congruencia, pero son fuerzas políticas diferentes. Concluya. Concluyo, senadora presidente. Entonces, ¿de dónde sacan que la sobrerepresentación de 8% tienen que aplicar a la coalición? ¿De mentes torcidas y enfermas? Como la de, ¿cómo se llamaba el expresidente del INE? Ya hasta se me olvidó, de Córdoba, Lorenzo Córdoba, o su monaguillo Ciro Murayama. Bueno, lo que tenemos que oír, lo que tenemos que escuchar, lo que tenemos que tolerar, pero es una responsabilidad que tenemos como mayoría, la vamos a ejercer con responsabilidad y le vamos a cumplir al pueblo de México. Les guste o no les guste la medicina, el Poder Judicial va a ser elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo de México y nadie más. Así será. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Fernández Noroña concluyó su discurso reafirmando el compromiso de su mayoría con el pueblo de México, asegurando que ejercerán su responsabilidad con seriedad y que se implementarán las reformas necesarias, les guste o no a la oposición. Afirmó que el Poder Judicial será elegido por voto universal, secreto y directo del pueblo, y agradeció a sus compañeros y compañeras por su atención durante su intervención en la Cámara de Diputados. Y bueno, amigos, nos gustaría saber tu comentario y opinión sobre lo que piensas acerca de estas declaraciones del diputado Fernández Noroña en las últimas horas. Déjanos tus comentarios aquí abajo y nos vemos en un próximo video.